Muy bien, y queremos darle la bienvenida, primera entrevista en el programa de hoy, insisto, un programa especial, casi una transmisión especial en la previa del 24, a Pedro Furió, es hijo del represor Paulino Furió. Pedro, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá, es integrante del colectivo Historias Desobedientes. Paulino Furió fue jefe de la División de Inteligencia de la 8ª Brigada de Infantería de Mendoza, falleció condenado a prisión perpetua por delitos de lesa, la causa Paco Urondo. Antes de empezar la charla, querría que compartamos, junto con Pedro y ustedes, un trabajo que hizo un colectivo que se llama Son 50, que tiene que ver, entre otras cosas, con historias, hijos e hijas de integrantes de la dictadura del aparato del terrorismo de Estado. Lo compartimos. ¿Te imaginas una persona que se dedica a investigar a otras, a ver cómo es su vida, dónde está su trabajo, qué hace su pareja? ¿Te imaginas conocer una mujer más o menos de tu edad, con una historia parecida? ¿A qué hora vuelven a su casa? ¿A qué hora salen a la plaza? Con una generosidad hermosa que te invita y te hace parte de su casa y que te empiece a contar en algún momento de una mateada. ¿Te imaginas un médico obstetra que ayude a dar a luz a una mujer embarazada? La metieron en un calabozo, ella no sabía dónde estaba, y el mismo día de su cumpleaños la picanearon hasta la inconsciencia, hasta en los genitales. Y luego le saquen a su hijo y ella sea trasladada en vuelos de la muerte al río o al mar. Y saber que uno de los responsables de ese horror fue tu papá. Todo eso hacía mi padre. Bueno, ese era mi viejo. Uno de los testimonios que recién veíamos es el de Liliana Furió, que es hermana de Pedro. Mala mía, no es Historias Desobedientes, es Asamblea Desobedientes. Eso hizo tu papá. Eso hizo. Sí, hemos vivido con eso, digamos, nos hemos criado con la negación de eso porque en la familia militar, cuando nosotros éramos chicos, yo nací 2 años antes del comienzo de la dictadura, y cuando en el comienzo de la democracia se empezaron a hablar de estas cosas, lo primero que se hizo intrafamiliarmente fue negar que todo eso era mentira, que eso no había existido, pero con discursos contradictorios también, porque se reivindicaba a la vez la lucha contra la subversión internamente como un elemento. Bueno, uno siendo chico repetía y por supuesto tomaba eso como verdad, como que se había salvado a la patria, que era lo que nos decían en casa. Pero durante mucho tiempo se negó, digamos, eso, ¿no? O sea, no había ocurrido como tal, habían sido algunos excesos, en el peor de los casos. Pero después, cuando con el juicio de las juntas primero y después con el proceso de memoria y verdad y justicia a partir del 2003, bueno, ya fue tan evidente que tuvieron que cambiar el discurso de negación a la reivindicación, que es lo que no les quedó otra, digamos. O sea, una vez que salió todo a la luz y estaba todo tan claro, había que explicar por qué se hizo eso, justificar por qué se hizo eso. Justificar por qué se hizo eso. Ponerlo en términos de, bueno, de que fue una guerra, de que respondieron a una agresión, y bueno, y que se estaba, que se tenía a los valores cristianos occidentales de nuestro lado y por supuesto a Dios de su lado, digamos. En la parte que recién respondiste, pero para preguntártelo mejor, ¿en qué momento Liliana y vos empiezan a quebrar eso y qué los ayudó a quebrar eso? Bueno, eso es un proceso, me imagino, que llevaría varios programas de contar, ¿no?
O sea, ¿cuándo se hacen desobedientes? Claro. ¿Y a qué? Y es, en mi caso, el proceso empieza a fines de los 80, cuando ingreso al colegio secundario, escuela pública, y con quienes me empiezo a relacionar, quienes son mis amigos incluso hoy en la actualidad, que empiezo a ver y a descubrir cosas que me daban que con el tiempo después me da vergüenza a mí pensarme diciendo algunas cosas que eran unas barbaridades, que es seguir repitiendo algunas cosas de las que decía en mi casa. Y bueno, eso fue por supuesto un proceso de muchos años, y ya de joven adulto yo ya me sentía ideológicamente en la vereda de enfrente de lo que se decía en mi casa. Ujú. Lo cual no quería decir que yo hubiera roto con los lazos familiares. Eso, ¿Lo confrontaste a tu papá o a tu progenitor a cuento de esto? discutíamos cuestiones de política y pero nunca cuando a él le confirman la condena, porque él en el primer juicio sale absuelto, inmediatamente después, o al muy poquito tiempo después, empieza con un proceso de demencia senil. Sus últimos 6-7 años fueron con esa demencia, y fue también el momento de mayor claridad en cuanto a la responsabilidad penal de él. Yo la responsabilidad en términos generales yo ya la tenía clara antes del juicio, digamos. Claro. No sobre lo específico de la... No sobre de lo que había hecho tu hijo. específico, pero sí a partir de cosas que no que él decía, porque él en general en eso era muy consecuente con su pacto de silencio, de no decir nada. La frase que se escuchaba mucho en mi casa a través de mi mamá es: tu papá tuvo mucha participación en la lucha antisubversiva, Ujú. pero tratando de mostrarlo como algo positivo, como Claro. algo bueno. Entonces, para mí eso estaba claro, después viendo el proceso de todo lo que significó esa lucha antisubversiva, que bueno, que mi papá había estado, porque además había estado en el sector de inteligencia, dentro del ejército cuando estábamos en Mendoza, y bueno, yo no necesitaba la condena para saber que Claro. era responsable. Y le llevó mucho, no sé, quizá me imagino que es muy difícil separar el vínculo de las responsabilidades. Quizá no, pero son cosas que hizo tu papá, no que hiciste vos, no que hizo tu hermana. ¿Cómo convive eso, cómo convivió eso con ustedes a medida que iban creciendo y todo quedaba cada vez más claro? Y sobre todo una sociedad que cada vez lo hablaba más, ¿no? Con mayor claridad. Bueno, creo que hay un sentimiento en común, que es la vergüenza, no por sentirme responsable, sino por la dificultad social que genera decir que tu papá es militar. Eso para mí fue algo muy... A partir de un determinado momento, cuando no estaba en los círculos de amigos de hijos de militares, que también Claro. frecuenté. Claro, estás corrido de la familia militar ahí. Claro, Claro. cuando me corro de la familia militar y empiezo a ir a recitales donde se gritaba "el que no salta es un militar", y esas cosas, yo cuando mis amigos me preguntaban qué hacía tu viejo, yo inventaba, porque no podía sostener que era militar. Saltabas en ese... Decían, me duele la pierna, me sentía como incómodo, ¿no? Y después sí terminé saltando, por supuesto. Después, ya de hace unos
cuantos años. Y hubo un momento de ruptura de necesidad, porque vos decías escuela secundaria, yo estaba calculando, tenías 13 en el 87, 88, depende, no sé en qué mes naciste, el 74, pero 74. tenías 13, por eso digo, no sé en qué mes naciste, porque dijiste 2 años antes de la dictadura, estamos hablando de fines de Alfonsín, comienzos de Menem, digo, ahí, según contabas vos mismo recién, empezás un proceso de darte cuenta, te lo voy a poner en esos términos. Sí. ¿Hay un momento de ruptura o fue siempre algo progresivo? ¿Hay algo que termina de romper? Yo te preguntaba antes por la desobediencia. ¿Por esa desobediencia qué? Bueno, la obediencia es un elemento fundante en la cabeza de un milico, de un militar. Claro. Y eso está llevado desde el cuartel a la casa, digamos. Y el movimiento desobediente arranca con algunas pioneras, entre ellas mi hermana, en el 2017, junto con Analía Kalinek, entre otras, pero ellas un poco como fundadoras, cuando sale el 2x1 de la corte durante el macrismo, que se armó, por suerte, un gran revuelo, y ellas ya sabían... Tuvieron que corregirlo en una semana. Claro, exacto. Sí. Y bueno, pero se corrigió gracias claro. a que la gente salió a las revuelo calles. Del que vos hablas, exacto. Pero además, si yo mal no recuerdo, las y los desobedientes en ese momento se mostraron públicamente. Es la primera vez que se mostraron con una bandera en esa movilización. Sí. Y ahí es donde salen a la palestra. Y yo me acerco al movimiento unos años después, durante la pandemia. O sea, yo ya me sentía de alguna manera adentro, pero bueno, salir a marchar con una bandera que dice familiares de genocidas es un momento fuerte. Quizá ahí aparece el quiebre. ¿Y qué llevó a sentirte parte, pero definitivamente salir a movilizarte con bandera? Me di cuenta, después lo escuché en palabras, en palabras de otros, cuando alguien dijo, o desde el propio movimiento de Memoria, Verdad y Justicia se dijo, era la voz que faltaba. Era la voz que faltaba para terminar con esto de que o no había ocurrido, o no había sido tan terrible, y me parece que bueno, que estoy de acuerdo con eso, con que era una voz que faltaba, la de la propia familia militar, a decir, claro, no podemos avalar esto. O sea, bueno. Porque cuando vos decís no podemos avalar, me parece, yo no te quiero interpretar, es una pregunta, aunque sea en tono de afirmación. Creo que no podemos avalar lo que pasó, pero no podemos avalar el encubrimiento también. De ninguna manera. Es eso, son dos cosas, no es una sola. Bueno, o sea, porque... no es solamente la represión, sino encubrir la represión de diferentes maneras, en este caso no judicial si querés, pero no importa, es una forma de cubrimiento. Exacto, es así, porque además, como decía hoy mi hermana también en una entrevista, que cuando venía para acá la venía escuchando, y estoy absolutamente de acuerdo, estamos de acuerdo como movimiento, estamos condenando crímenes que todavía se están cometiendo. Claro. No es que se cometieron. Mientras sigan existiendo los desaparecidos, sigan existiendo 300 nietos sin su identidad recuperada, es un crimen que se sigue cometiendo. Entonces, no estamos hablando de algo que se cometió, sino que se sigue cometiendo. Pedro, siempre gracias por venir, siempre gracias por esa decisión. Quiero hacerte la última. En este tiempo donde nos empezamos a preguntar cómo viaja a través del tiempo y de las nuevas generaciones lo que efectivamente tenemos que saber respecto de lo que fue el golpe del 76, ¿vos, qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que te parece más efectivo? Otra vez, ¿qué es lo que te parece que quizás esté faltando? ¿Qué percibís?
Era la pregunta final, ¿no? Tenés 2 segundos para responder, no, mentira. Es un momento dificilísimo en términos, en muchos términos. La llegada de este gobierno nos ha llenado la cabeza de preguntas que todavía no tienen respuesta, digamos, ¿no? Y este negacionismo, incluso reivindicación de, o sea, han pasado, o sea, ya no es un poco lo que yo decía al principio. Claro. O sea, ya no es negación, no fue tan terrible, no lo pueden negar, ahora lo tienen que reivindicar de algún modo. O hablan de una memoria completa que es como una provocación. Y no sé, yo lo que vengo hablando con mis hijos, con mi compañera y con otros amigos es ojalá que la marcha de mañana tenga la contundencia que nos haga sentir de vuelta que uno de los pocos consensos de la democracia que teníamos no se ha roto, porque la llegada de este gobierno nos hizo pensar que incluso hasta ese consenso se está rompiendo o se está resquebrajando al menos. Claro. Y bueno, ojalá que la gente en las calles nos den la esperanza de que eso no sea roto. ¿Qué edad tienen tus hijos? 19 y la más chica va a cumplir 15. No porque necesiten escucharlo de alguien que no sean ellos mismos, pero qué papá valiente tienen. Bueno. Gracias, Pedro, por haber venido, insisto. Gracias y gracias por todo.